Muy buenos días, hermanos y amigos, que Dios nos bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestra lectura diaria. En esta ocasión nos corresponde leer a Jueces capítulo 7 al 11. Jueces capítulo 7 al 11. Así que sin pérdida de tiempo yo le invito a que me acompañe en esta hermosa lectura, como lo es toda la palabra del Señor a una viva voz. Es palabra del Señor y por lo tanto es de edificación, es de crecimiento espiritual y emocional para todo aquel que saca ese tiempo para leer las escrituras. Nos dice así el libro de Jueces, su capítulo 7. Jeroboam, es decir, Gedeón, se levantó temprano, y todo el pueblo que estaba con él, y acamparon junto a la fuente de Arod. El campamento de Madián estaba al norte de ellos, cerca de la colina de More, en el valle. Y el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso y diga: mi propia fortaleza me ha librado. Ahora pues proclama a oídos del pueblo: cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y se vaya del monte Galaad. Y 22,000 personas regresaron, pero quedaron 10,000. Entonces el Señor dijo a Gedeón: todavía el pueblo es demasiado numeroso, hazlos bajar al agua y allí te los probaré. Y será que de quien yo te diga, este irá contigo, ese irá contigo. Pero todo aquel de quien yo te diga, este no irá contigo, ese no irá. E hizo bajar el pueblo al agua. Y el Señor dijo a Gedeón: pondrás a un lado a todo aquel que lame el agua con su lengua, como lame el perro, y a todo el que se arrodilla para beber. Y fue el número de los que lamieron, poniendo la mano a su boca, 300 hombres. Pero todo el resto del pueblo se arrodilló para beber. El Señor dijo entonces a Gedeón: los salvaré con los 300 hombres que lamieron el agua, y entregaré a los madianitas en tus manos. Que todos los demás del pueblo se vayan, cada uno a su casa. Y los 300 hombres tomaron en sus manos las provisiones del pueblo y sus trompetas. Y Gedeón envió a todos los demás hombres de Israel, cada uno a su tienda, pero retuvo a los 300 hombres. El campamento de Madián le quedaba abajo en el valle. Aquella misma noche el Señor le dijo a Gedeón: levántate, desciende contra el campamento, porque lo he entregado en tus manos. Pero si tienes temor de descender, baja al campamento con tu criado Fura, y oirás lo que dicen. Entonces tus manos serán fortalecidas para descender contra el campamento. Y descendió con su criado Fura hasta los puestos avanzados del ejército que estaban en el campamento. Los madianitas, los amalecitas y todos los hijos del oriente estaban recostados en el valle, numerosos como langostas, y sus camellos eran innumerables, tan numerosos como la arena a la orilla del mar. Cuando Gedeón llegó allí, un hombre estaba contando un sueño a su amigo. Escuchen, tuve un sueño. Un pan de cebada iba rodando hasta el campamento de Madián, y llegó hasta la tienda y la golpeó de manera que cayó y la volcó de arriba abajo, y la tienda quedó extendida. Su amigo le respondió: esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en su mano a Madián y a todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Volvió al campamento de Israel y dijo: levántense, porque el Señor ha entregado en manos de ustedes el campamento de Madián. Y dividió los 300 hombres en 3 compañías, y puso trompetas y cántaros vacíos en las manos de todos ellos, con antorchas dentro de los cántaros. Mírenme, les dijo, y hagan lo mismo que yo. Y cuando yo llegue a las afueras del campamento, como yo haga, así harán ustedes. Cuando yo y todos los que estén conmigo toquemos la trompeta, entonces también ustedes tocarán las trompetas alrededor de todo el campamento, y digan: por el Señor y por Gedeón.
Gedeón llegó con los 100 hombres que estaban con él a las afueras del campamento, al principio de la guardia de medianoche, cuando apenas habían apostado la guardia. Entonces tocaron las trompetas y rompieron los cántaros que tenían en las manos. Cuando las 3 compañías tocaron las trompetas, rompieron los cántaros y sosteniendo las antorchas en la mano izquierda y las trompetas en la mano derecha para tocarlas, gritaron: «La espada del Señor y de Gedeón». Cada uno se mantuvo en su lugar alrededor del campamento, y todo el ejército de los madianitas echó a correr gritando mientras huían. Cuando tocaron las 300 trompetas, el Señor puso la espada del uno contra el otro por todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera, hasta la orilla de Abel Meola, junto a Tabat. Y los hombres de Israel se reunieron de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, y persiguieron a los madianitas. Gedeón envió mensajeros por toda la región montañosa de Efraín y dijo: «Desciendan contra Madián y tomen los vados antes que ellos, hasta Bet-bara y el Jordán». Y todos los hombres de Efraín se reunieron y tomaron los vados hasta Bet-bara y el Jordán. Y capturaron a los 2 jefes de Madián, Oreb y Seb. Mataron a Oreb en la peña de Oreb y mataron a Seb en el lagar de Seb, cuando perseguían a Madián, y le llevaron a Gedeón las cabezas de Oreb y Seb del otro lado del Jordán. Capítulo 8. Entonces los hombres de Efraín le dijeron: «¿Qué es esto que nos has hecho al no llamarnos cuando fuiste a pelear contra Madián?». Y lo criticaron duramente. Pero él les dijo: «¿Qué he hecho yo ahora en comparación con ustedes? ¿No es mejor el rebusco de Efraín que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en manos de ustedes a los jefes de Madián, Oreb y Seb. ¿Y qué pude hacer yo en comparación con ustedes?». Entonces se aplacó la ira de ellos contra el cual dijo esto. Se aplacó la ira de ellos contra él cuando dijo esto. Gedeón y los 300 hombres que iban con él llegaron al Jordán y lo cruzaron, cansados, pero continuando la persecución. Entonces Gedeón dijo a los hombres de Sucot: «Les ruego que den pan a la gente que me sigue, porque están cansados, y estoy persiguiendo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián». Pero los jefes de Sucot dijeron: «¿Están ya las manos de Seba y Salmuna en tu poder para que demos pan a tu ejército?». Gedeón respondió: «Muy bien, cuando el Señor haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, trillaré las carnes de ustedes con espinos y cardos del desierto». De allí subió Gedeón a Peniel y les habló de la misma manera. Y los hombres de Peniel le respondieron tal como los de Sucot le habían contestado. Y habló también a los hombres de Peniel: «Cuando yo vuelva sano y salvo, derribaré esta torre». Ahora bien, Seba y Salmuna estaban en Carcor, y sus ejércitos con ellos, unos 15,000 hombres, los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, porque los que habían caído eran 120,000 hombres que sacaban espada. Gedeón subió por el camino de los que habitaban en tiendas al este de Noba y Jobeba, y atacó el campamento cuando el campamento estaba desprevenido. Cuando Seba y Salmuna huyeron, los persiguió. Capturó a los 2 reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de terror a todo el ejército. Después Gedeón, hijo de Jonás, volvió de la batalla por la subida de Eres y capturó a un joven de Sucot y lo interrogó. Cuando el joven le dio por escrito los nombres de los príncipes de Sucot y de sus ancianos, 77 hombres. Entonces el joven le dio por escrito los nombres de los príncipes de Sucot y de sus ancianos, 77 hombres. Entonces Gedeón fue a los hombres de Sucot y les dijo: «Aquí están Seba y Salmuna, acerca de los cuales ustedes me injuriaron diciendo: ¿están ya las manos de Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tus hombres que están fatigados?». Entonces tomó a los ancianos de la ciudad y espinos del desierto y cardos, y con ellos castigó a los hombres de Sucot, derribó la torre de Peniel y mató a los hombres de la ciudad. Después dijo a Seba y Salmuna: «¿Qué clase de hombres eran los que ustedes mataron en Tabor?».
Eran como tú, respondieron ellos, cada uno parecía hijo de rey. Eran mis hermanos, dijo él, hijos de mi madre. Vive el Señor que si los hubieran dejado con vida, y yo no les quitaría la vida a ustedes. Y dijo a Jeter, su primogénito, levántate y mátalos. Pero el joven no sacó la espada porque tenía temor, pues todavía era muchacho. Entonces Seba y Salmuna dijeron, levántate tú y cae sobre nosotros, porque como es el hombre, así es su fortaleza. Y se levantó Gedeón y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de media luna que sus camellos llevaban al cuello. Los hombres de Israel le dijeron a Gedeón, reina sobre nosotros tú y tus hijos, y también el hijo de tu hijo, porque nos has librado de la mano de Madián. Pero Gedeón les respondió, no reinaré sobre ustedes, ni tampoco reinará sobre ustedes mi hijo, el Señor reinará sobre ustedes. Quisiera pedirles, Gedeón les dijo, que cada uno de ustedes me dé un zarcillo de su botín, pues tenían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. De cierto te lo daremos, dijeron ellos, y tendieron un manto, y cada uno de ellos echó allí un zarcillo de su botín. El peso de los zarcillos de oro que él pidió fue de 1700 kilos o ciclos de oro, sin contar los adornos de media luna, los pendientes y los vestidos de púrpura que llevaban los reyes de Madián, y sin contar los collares que llevaban sus camellos al cuello. Gedeón hizo de ello un éfod y lo colocó en Ofra, su ciudad, con el cual todo Israel se prostituyó allí, y esto vino a ser ruina para Gedeón y su casa. Pero Madián fue sometido delante de los israelitas, y ya no volvieron a levantar cabeza, y el país tuvo descanso por 40 años en los días de Gedeón. Entonces Jeroboam, hijo de Joás, fue y habitó en su casa, y tuvo 70 hijos que fueron sus descendientes directos, porque tuvo muchas mujeres. La concubina que tenía en Siquem también le dio un hijo, y le puso por nombre Abimelech. Gedeón, hijo de Joás, murió a una edad avanzada, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiezeritas. Al morir Gedeón, los israelitas volvieron a prostituirse con los Baales, e hicieron a Baal-Berit su dios. Así que los israelitas se olvidaron del Señor su Dios, que los había librado de manos de todos sus enemigos en derredor. Tampoco mostraron bondad a la casa de Jeroboam, es decir, a Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Capítulo 9. Abimelech, hijo de Jeroboam, fue a Siquem, a los parientes de su madre, y les dijo a ellos y a toda la familia de la casa del padre de su madre, hablen ahora oídos de todos los habitantes de Siquem. ¿Qué es mejor para ustedes? Que todos los hijos de Jeroboam, 70 hombres, reinen sobre ustedes, o que reine sobre ustedes un solo hombre. Además, acuérdense que yo soy hueso y carne de ustedes. Y los parientes de su madre hablaron todas estas palabras por él a oídos de todos los habitantes de Siquem. Y ellos se inclinaron a seguir a Abimelech, porque dijeron, es pariente nuestro. Le dieron 70 piezas de plata de la casa de Baal-Berit, con las cuales Abimelech tomó a sueldo hombres indignos y temerarios que lo siguieron. Luego fue a la casa de su padre en Ofra, y sobre una piedra mató a sus hermanos, los hijos de Jeroboam, 70 hombres. Pero Jotán, el hijo menor de Jeroboam, se libró porque se escondió. Y se reunieron todos los habitantes de Siquem y todo Bet-Milo, y fueron e hicieron rey Abimelech junto a la encina del pilar que había en Siquem. Cuando se lo informaron a Jotán, fue y se paró en la cumbre del monte Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo, escúchenme, habitantes de Siquem, para que los oiga Dios. Una vez los árboles fueron a ungir un rey sobre ellos, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Pero el olivo les respondió, ¿he de dejar mi aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres para ir a ondear sobre los árboles? Entonces los árboles dijeron a la higuera, ven, reina sobre nosotros. Pero la higuera les respondió, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ondear sobre los árboles?
Después los árboles dijeron a la vid: ven tú, reina sobre nosotros. Pero la vid les respondió: ¿he de dejar mi vino nuevo, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ondear sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: ven tú, reina sobre nosotros. Y la zarza dijo a los árboles: si en verdad me unge por rey sobre ustedes, vengan y refúgiense a mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y consuma los cedros del Líbano. Ahora pues, si ustedes han procedido con verdad e integridad delante de... Ahora pues, si ustedes han procedido con verdad e integridad al hacer rey Abimelech, y si han procedido bien con Jeroboam y su casa, y si han procedido con él como él merecía, pues mi padre peleó por ustedes y arriesgó su vida y los libró de la mano de Madián. Pero ustedes se han rebelado hoy contra la casa de mi padre y han matado a sus hijos, 70 hombres sobre una piedra, y han hecho rey sobre los habitantes de Siquén a Abimelech, el hijo de su sierva, porque es pariente de ustedes. Si han pues procedido hoy en verdad e integridad para con Jeroboam y su casa, regocíjense en Abimelech y que él también se regocije en ustedes. Y si no, salga fuego de Abimelech y consuma a los habitantes de Siquén y de Bet-Milo. Y salga fuego de los habitantes de Siquén y de Bet-Milo y consuma a Abimelech. Entonces Jotán escapó y huyó y se fue a Beer y permaneció allí a causa de su hermano Abimelech. Abimelech reinó 3 años sobre Israel, pero Dios envió un espíritu de discordia entre Abimelech y los habitantes de Siquén, y los habitantes de Siquén procedieron pérfidamente con Abimelech, para que viniera la violencia hecha a los 70 hijos de Jeroboam, y recayera la sangre de ellos sobre su hermano Abimelech, que los mató, y sobre los habitantes de Siquén, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Los habitantes de Siquén pusieron emboscadas contra él en las cumbres de los montes, y robaban a todos los que pasaban cerca de ellos por el camino, y se lo hicieron saber a Abimelech. Gaal, hijo de Ebed, vino con sus parientes, y pasaron a Siquén, y los habitantes de Siquén pusieron su confianza en él. Y salieron al campo y vendimiaron sus viñedos, pisaron las uvas e hicieron fiesta, y entrando a la casa de su Dios, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelech. Entonces Gaal, hijo de Ebed, dijo: ¿quién es Abimelech y quién es Siquén para que le sirvamos? ¿No es acaso hijo de Jeroboam y no es Zebul su oficial? Sirvan a los hombres de Amor, padre de Siquén, pero ¿por qué hemos de servirle a él? ¿Quién pusiera este pueblo en mis manos? Entonces yo quitaría a Abimelech. Diría a Abimelech: aumenta tu ejército y sal. Cuando Zebul, gobernante de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió en ira, y envió secretamente mensajeros a Abimelech, diciendo: Gaal, hijo de Ebed, y sus parientes han venido a Siquén y están alborotando a la ciudad contra ti. Ahora pues levántate de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscada en el campo, y en la mañana, en cuanto salga el sol, te levantarás temprano y atacarás la ciudad. Entonces, cuando Gaal y el pueblo que está con él salga contra ti, harás con ellos lo que te venga a mano. Abimelech y todo el pueblo que estaba con él se levantaron de noche y pusieron emboscada contra Siquén con 4 compañías. Gaal, hijo de Ebed, salió y se paró a la entrada de la puerta de la ciudad, y Abimelech y el pueblo que estaba con él salieron de la emboscada. Al ver Gaal a la gente, dijo a Zebul: mira, viene gente bajando de las cumbres de los montes. ¿Estás viendo la sombra de los montes como si fueran hombres?, le dijo Zebul. Pero Gaal volvió a hablar y dijo: veo gente que baja de la parte más alta de la tierra, y una compañía viene por el camino de la encina de los adivinos. Entonces Zebul le dijo: ¿dónde está ahora tu jactancia con la cual decías: ¿quién es Abimelech para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que despreciabas? Ahora pues sal y pelea contra él. Y salió Gaal delante de los habitantes de Siquén y peleó contra Abimelech. Abimelech lo persiguió, pero Gaal huyó delante de él, y muchos cayeron heridos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelech se quedó en Aruma, pero Zebul expulsó a Gaal y a sus parientes,
para que no se quedaran en Siquem. Al día siguiente el pueblo salió al campo y se lo hicieron saber a Abimelech, y él tomó a su gente, la dividió en 3 compañías y puso emboscadas en el campo. Cuando miró y vio al pueblo salir de la ciudad, se levantó contra ellos y los mató. Entonces Abimelech y la compañía que estaba con él se lanzaron con ímpetu y se situaron a la entrada de la puerta de la ciudad, y las otras 2 compañías se lanzaron contra todos los que estaban en el campo y los mataron. Y peleó Abimelech contra la ciudad todo aquel día, capturó la ciudad y mató a la gente que había en ella. Entonces arrasó la ciudad y la sembró de sal. Al oír esto, todos los habitantes de la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo de El-Berit y le informaron a Abimelech que todos los habitantes de la torre de Siquem estaban reunidos. Abimelech subió entonces al monte Salmón, él y toda la gente que estaba con él, y tomando Abimelech un hacha en su mano, cortó una rama de los árboles, la levantó y la puso sobre su hombro, y dijo a la gente que estaba con él: lo que me han visto hacer, apresúrense y hagan lo mismo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama, y siguió a Abimelech, y las pusieron sobre la fortaleza, prendieron fuego a la fortaleza sobre la que estaban adentro, y murieron también todos los de la torre de Siquem, como 1000 hombres y mujeres. Después Abimelech fue a Tebes, la sitió y la tomó. Pero había una torre fortificada en el centro de la ciudad, y todos los hombres y mujeres, todos los habitantes de la ciudad huyeron allí, se encerraron y subieron al techo de la torre. Abimelech vino a la torre, la atacó y se acercó a la entrada de la torre para prenderle fuego. Pero una mujer arrojó una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech, rompiéndole el cráneo. Entonces él llamó apresuradamente al muchacho que era su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, no sea que se diga de mí, una mujer lo mató. Y el muchacho lo traspasó y murió. Cuando los hombres de Israel vieron que Abimelech había muerto, cada cual se fue para su casa. Así pagó Dios a Abimelech por la maldad que había hecho a su padre al matar a sus 70 hermanos. Dios también hizo volver sobre sus cabezas toda la maldad de los hombres de Siquem, y vino sobre ellos la maldición de Jotán, hijo de Jeroboam. Capítulo 10. Después de la muerte de Abimelech, para salvar a Israel, se levantó Tola, hijo de Púa, hijo de Dodo, varón de Isaacar, y habitó en Samir, en la tierra o en la región montañosa de Efraín. Tola juzgó a Israel 23 años, y murió y fue sepultado en Samir. Y tras él se levantó Jair el Gaaladita, y juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban en 30 asnos, y tenían 30 ciudades en la tierra de Galaad, que se llama Jabot Jair hasta hoy. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Pero los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Sirvieron a los Baales, a Astarot, a los dioses de Aram, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los amonitas y a los dioses de los filisteos. Abandonaron pues al Señor y no le sirvieron. Entonces se encendió la ira del Señor contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los amonitas. Y ellos afligieron y quebrantaron a los israelitas ese año. Y por 18 años oprimieron a todos los israelitas que estaban al otro lado del Jordán, en Galaad, en la tierra de los amorreos. Los amonitas cruzaron el Jordán para pelear también contra Judá, contra Benjamín y contra la casa de Efraín, y se angustió Israel en gran manera. Entonces los israelitas clamaron al Señor: hemos pecado contra ti, porque ciertamente hemos abandonado a nuestro Dios y hemos servido a los Baales. Y el Señor respondió a los israelitas: ¿no los libré yo de los egipcios, de los amorreos, de los amonitas y de los filisteos? Cuando los sidonios, los amalecitas y los maonitas los oprimían, clamaron a mí y yo los libré de sus manos. Pero ustedes me han dejado y han servido a otros dioses, por tanto no los libraré más. Vayan y clamen a los dioses que han escogido, que ellos los libren en el tiempo de su aflicción. Los israelitas respondieron al Señor: hemos pecado, haz con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día.
y quitaron los dioses extranjeros de en medio de ellos y sirvieron al Señor, y él no pudo soportar más la angustia de Israel. Entonces los amonitas se reunieron y acamparon en Galaad, y los israelitas se juntaron y acamparon en Mizpa. Y el pueblo, los jefes de Galaad, se dijeron unos a otros: ¿quién es el hombre que comenzará la batalla contra los amonitas? Él será caudillo de todos los habitantes de Galaad. Capítulo 11. Jefté el Gaaladita era un guerrero valiente, hijo de una ramera. Galaad era el padre de Jefté, y la mujer de Galaad le dio hijos. Y cuando los hijos de su mujer crecieron, echaron fuera a Jefté y le dijeron: no tendrás heredad en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Jefté huyó de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob, y hombres indignos se juntaron con Jefté y salían con él. Después de cierto tiempo sucedió que los amonitas pelearon contra Israel. Y cuando los amonitas pelearon contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté: ven y sé nuestro jefe para que peleemos contra los amonitas. Entonces Jefté contestó a los ancianos de Galaad: ¿no me odiaron y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué pues han venido a mí ahora cuando están en apuros? Y los ancianos de Galaad dijeron a Jefté: por esta causa hemos vuelto a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los amonitas, y seas jefe sobre todos los habitantes de Galaad. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: si me hacen volver para pelear contra los amonitas, y el Señor me los entrega, ¿seré yo el jefe de ustedes? Y los ancianos de Galaad dijeron a Jefté: el Señor es testigo entre nosotros, ciertamente haremos como has dicho. Entonces Jefté fue con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo hizo cabeza y jefe sobre ellos. Y Jefté habló todas sus palabras delante del Señor en Mizpa. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas para que le dijeran: ¿qué hay entre usted y yo que ha venido a mí para pelear contra mi tierra? El rey de los amonitas dijo a los mensajeros de Jefté: porque Israel tomó mi tierra cuando subieron de Egipto, desde el Arnón hasta el Jaboc y el Jordán. Por tanto, devuélvela ahora en paz. Pero Jefté volvió a enviar mensajeros al rey de los amonitas, que le dijeron: así dice Jefté: Israel no tomó la tierra de Moab, ni la tierra de los amonitas, porque cuando subieron de Egipto, e Israel pasó por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades, entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom, diciéndole: permítanos, le rogamos, pasar por su tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. También enviaron mensajeros al rey de Moab, pero él no consintió. Así que Israel permaneció en Cades. Luego atravesaron el desierto y rodearon la tierra de Edom y de Moab. Llegaron al lado oriental de la tierra de Moab y acamparon al otro lado del Arnón, pero no entraron en el territorio de Moab, porque el Arnón era la frontera de Moab. Entonces Israel envió mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, y le dijo Israel: permítanos, le rogamos, pasar por su tierra a nuestro lugar. Pero Sehón no confió en Israel para darle paso por su territorio. Reunió pues Sehón a todo su pueblo y acampó en Jaasa y peleó contra Israel. El Señor, Dios de Israel, entregó a Sehón y a todo su pueblo en manos de Israel y los derrotaron. E Israel tomó posesión de toda la tierra de los amorreos, los habitantes de esa región. Y poseyeron todo el territorio de los amorreos desde el Arnón hasta el Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán, puesto que el Señor, Dios de Israel, expulsó a los amorreos de delante de su pueblo Israel. ¿Va usted a poseerla? ¿No posee usted lo que Quemos, su Dios, le ha dado para poseer? De modo que todo el territorio que el Señor nuestro Dios ha desposeído delante de nosotros, lo poseeremos. Ahora pues, ¿es usted mejor que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Acaso luchó él con Israel o acaso peleó contra ellos? Mientras Israel habitaba en Hesbón y sus pueblos, y en Aroer y sus aldeas, y en todas las ciudades que están a orillas del Arnón por 300 años, ¿por qué no las recuperó durante ese tiempo? Por tanto, yo no he pecado contra usted,
pero usted me está haciendo mal al hacer guerra contra mí. Que el Señor, el juez, juzgue hoy entre los israelitas y los amonitas. Pero el rey de los amonitas no hizo caso al mensaje que Jefté le envió. El espíritu del Señor vino sobre Jefté. Entonces Jefté pasó por Galaad y Manasés. Luego pasó por Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad fue a donde estaban los amonitas. Y Jefté hizo un voto al Señor y dijo: si en verdad te entregas en mis manos a los amonitas, sucederá que cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo vuelva en paz de los amonitas, será del Señor, o lo ofreceré como holocausto. Jefté cruzó a donde estaban los amonitas para pelear contra ellos, y el Señor los entregó en su mano, y los hirió con una gran matanza, desde Aroer hasta la entrada de Minit, 20 ciudades, hasta Abel-Keramín, y los amonitas fueron sometidos delante de los israelitas. Cuando Jefté llegó a su casa en Mizpa, su hija salió a recibirlo con panderos y con danzas. Ella era su única hija. Fuera de ella no tenía hijo ni hija. Al verla, él rasgó sus ropas y dijo: ¡ay, hija mía! Me has abatido y estás entre los que me afligen, porque he dado mi palabra al Señor y no me puedo retractar. Entonces ella le dijo: Padre mío, has dado tu palabra al Señor. Haz conmigo conforme a lo que has dicho, ya que el Señor te ha vengado de tus enemigos, los amonitas. Y ella dijo a su padre: que se haga esto por mí. Déjame sola por 2 meses, para que vaya yo a los montes y llore por mi virginidad, yo y mis compañeras. Y él dijo: ve, y la dejó ir por 2 meses. Y ella se fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Al cabo de los 2 meses ella regresó a su padre, que cumplió con ella conforme al voto que había hecho, y ella no tuvo relaciones con ningún hombre. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año las hijas de Israel fueran 4 días en el año a conmemorar a la hija de Jefté el Galadita. Muy bien, esta ha sido la lectura del día de hoy, Jueces capítulo 7 al 11. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, y será hasta el día de mañana.